bueno, mi labor aquí es un poco presentar al doctor Kaplan, que va a estar 1 horita y media aproximadamente con nosotros y del cual vamos a aprender un montón, ya lo veréis. Como tiene un currículum tan impresionante, no me lo he podido aprender, por lo tanto lo voy a leer, ¿vale? Bueno, el doctor Gabriel Kaplan es especialista en psiquiatría de adultos e infanto-juvenil y es miembro de la APA. Completó sus estudios en el New York Hospital Cornell University Medical Center, seguro que usted lo pronuncia mejor que yo, por supuesto, y ha sido director durante largo tiempo de diferentes departamentos psiquiátricos a lo largo de todo el sistema hospitalario de Nueva Jersey, ¿vale? Actualmente es director médico del Bergen Regional Medical Center en Nueva Jersey. Allí dirige un grupo multidisciplinar de salud mental con más de 10.000 visitas al año. Este grupo trabaja con varios hospitales, clínicas y residencias, proporcionando todo el personal médico necesario. Bueno, sus áreas de intervención implican tanto estudios de mercado médico como el desarrollo de ensayos clínicos o la gestión de redes de hospitales. También es frecuente verle en el canal 18 de la televisión por cable estadounidense, en donde sus aportaciones acerca del impacto que tienen diversos problemas en la comunidad han sido el tema principal de diferentes tertulias. También es profesor del máster a distancia de Evaluación Psicológico Forense y Penitenciaria de aquí, de esta institución, del Cardenal Cisneros, al que invito a que echéis un vistacito cuando acabéis este curso, los que estáis en cuarto. Y sin más, doy paso al señor Kaplan y os dejo con él. Muchas gracias por la generosa presentación. ¿Me escuchan atrás? No tenemos micrófono en mi voz. Después de mucho dinero gastado en clases de teatro, debería llegar hacia el fin, ¿verdad? ¿Me escuchan? Okay. Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante, que es el proceso del consentimiento informado y la relación que tiene con las recetas y la prescripción de antidepresivos en menores de 24 años. Les adelantaron un poco mis credenciales. Soy psiquiatra de niños en Estados Unidos, aunque nunca me podré librar de mi acento argentino, como ustedes ya lo habrán observado. Y por supuesto encantadísimo de estar aquí en el colegio, en mi madre patria, la España. Los objetivos de esta clase son que ustedes al finalizar la ponencia van a poder entender sobre cómo se obtiene un consentimiento informado, proceso de los antidepresivos y la relación que existe con las alertas sobre el uso de antidepresivos y las tasas de suicidio. Comencemos por el principio, ¿verdad? ¿Y qué es el consentimiento informado? Algunos de ustedes ya lo han vivido en carne propia porque se han ido a un médico para algún tipo de procedimiento diagnóstico. Es un proceso que se establece normalmente en la relación médico-paciente, es decir, cuando hay un proceso de diagnóstico o de tratamiento, el médico les debe explicar todas las fases de lo que esto implica. Se debe explicar para qué es el tratamiento, en qué consiste, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, qué pasaría si el tratamiento no se efectúa, es decir, si uno no acepta ese tratamiento, cuáles son los problemas que pueden ocurrir, para que ustedes con enteramente el libre albedrío puedan decidir por sí mismos si el tratamiento o el procedimiento diagnóstico es de su elección o no. Esto debe ocurrir cada vez que ustedes visitan a un médico para aceptar o no un cierto tratamiento. Este proceso el médico lo documenta en su carta clínica, es decir, antes de iniciar el proceso, el médico va a documentar que ha tenido esta conversación con ustedes y que ustedes han o aceptado o rechazado el tratamiento que se ha propuesto. Esto del consentimiento informado es muy importante, no solo porque es la obligación ética del médico en la relación con ustedes. Nosotros como médicos queremos saber que nuestros pacientes tenemos aliados y que entienden perfectamente qué es lo que se propone y cuáles son los posibles resultados. Pero además, el otro problema que existe es que como la medicina no es una ciencia exacta y nosotros no podemos garantizar resultados, muchas veces, desafortunadamente, el resultado esperado no es el obtenido. Y entonces, esto entra en el área médico-legal
y como esto es parte del máster de medicina forense, se aplica. Esto hace que muchas personas cuyo procedimiento no tiene el efecto deseado, luego inicien una ejecución de mala praxis. Quiere decir que pueden hacer una demanda judicial al médico, no porque el resultado no fue el esperado, sino porque lo que dicen es, bueno, a mí no se me explicó con detalle cuáles eran los riesgos. Yo consentí, pero no hubo consentimiento informado. Entonces, por eso es muy importante que el médico documente que esa transacción ha tenido lugar para luego evitar riesgos de medicina legal. En España, los juicios de mala praxis han aumentado gradualmente en los últimos 30 años. Antes de los 90 eran casi desconocidos y como ustedes ven en las barras del gráfico, en los últimos 10 años han aumentado de manera bastante importante. Sin embargo, esto palidece en comparación con la cantidad de juicios de mala praxis que hay en los Estados Unidos, donde, si bien en los últimos años han disminuido un tanto, estamos hablando de 20.000 casos por año, cuando en España solo hubo 1.800 casos en los últimos 10 años. De cualquier manera, como ustedes ven, es un elemento que el paciente tiene disponible, es adecuado, porque muchas veces nosotros los médicos no somos infalibles y no debemos desviarnos de los estándares del tratamiento. Pero ustedes como personas, como estudiantes que les interesa la psicología forense, tengan en cuenta de que estos juicios están aumentando y que podrían llegar a ser llamados a consultar en algún momento de su carrera. Y uno de los temas que vamos a charlar hoy con más detalle es el tema de la relación entre los antidepresivos y la posibilidad de que los antidepresivos induzcan comportamiento suicida, lo que puede hacer que se ocasione en una acción de mala praxis. Entonces veamos un poco la enfermedad de depresión. Es una enfermedad muy común en todo el mundo y tiene en la juventud una prevalencia que va entre el 2 y el 8%, en la adolescencia tardía el 10% y en la población en general se calcula que 1 de cada 5 personas en algún momento de su vida va a estar deprimida. O sea que es una enfermedad bastante frecuente. En psiquiatría existe un manual de diagnóstico que se llama el DSM-5, es la última versión, hubo por supuesto 1, 2, 3 y 4 antes. A lo mejor ustedes han escuchado esto, es un sistema paralelo al ICD-10, que es un sistema de diagnóstico y clasificación de enfermedades, y lo que hace es determinar criterios, cuándo a una persona se le puede dar el diagnóstico de depresión. Y muchas de estas son cosas coherentes que ustedes podrían pensar en cualquier momento. Una persona que tiene enfermedad de depresión, por definición, es una persona deprimida. Entonces, el estado anímico de la depresión ocurre en estas personas, pero tiene que ser un estado que dure por lo menos 2 semanas. Si yo tengo un problema porque no me entra el pantalón o no me invitaron a una fiesta y estoy deprimido por un día, eso no es enfermedad depresiva. La enfermedad tiene que manifestarse por lo menos por 2 semanas y por lo menos 5 síntomas de esta lista de síntomas que les presento aquí, que son el problema del ánimo, el insomnio, la falta de apetito, la falta de placer, etc. Es una lista de síntomas bastante coherentes. Cuando la persona tiene esto por más de 2 semanas, califica entonces para el diagnóstico de enfermedad depresiva. Uno de los tratamientos aceptados de la enfermedad depresiva son, como su nombre indica, los antidepresivos. Y hay varias clases de antidepresivos. Les paso un aviso, esto está sumamente detallado en una clase del máster que pueden acceder de manera de aprendizaje a larga distancia, está en la web, donde hablamos muy en detalle sobre los antidepresivos. Pero a grandes rasgos hay 3 clases. Los antidepresivos tricíclicos, que son los más viejos, hace varias décadas que se inventaron, ya no se utilizan porque tienen efectos adversos muy profundos. Y existen los antidepresivos no tricíclicos,
que son los que ustedes están acostumbrados a oír. El Prozac, por ejemplo, que es tan famoso, es uno de ellos. Cuando se indica un antidepresivo, lo que los médicos tienen en cuenta es que en general todos los antidepresivos actúan de la misma manera. No hay uno que sea mejor que el otro. Sí hay que tener en cuenta que ninguno actúa inmediatamente y que muchas veces se tardan de 4 a 6 semanas para obtener el efecto mayor. Los efectos adversos son una lista que la pueden encontrar en la mayoría de los remedios que ustedes toman. Náuseas, vómitos, cefaleas, problemas gastrointestinales, etc. Estos son efectos adversos comunes. En general, como clase, los antidepresivos tienen pocos efectos adversos. Pero uno del que vamos a hablar con mucho detalle en los próximos minutos es la posibilidad de que los antidepresivos tengan un efecto paradójico. Es decir, que en algunas personas o en algunos grupos etarios los antidepresivos pudieran ocasionar un incremento en el comportamiento suicida. Y es paradójico justamente porque, como el suicidio es una de las secuelas de la depresión, el tratamiento tal vez ocasionaría ese comportamiento. Entonces vamos a verlo más en detalle. ¿Y cuáles son las consecuencias de una depresión no tratada? La depresión es una enfermedad grave porque abarca casi toda la vida del paciente. Entonces, por ejemplo, las secuelas son que la gente tiene problemas interpersonales. Los jóvenes, por ejemplo, no se llevan bien con sus compañeros en la escuela. Que hay como cronicidad problemas sociales importantes, falta de poder aprender, falta de trabajo. Por supuesto, el suicidio es una secuela muy importante que nos lleva a estar muy preocupados cuando una persona está deprimida. La falla escolar, el fracaso escolar es muy digno de ser mencionado porque ocasiona problemas más adelante. Si un joven no tiene una capacidad cognitiva porque está deprimido para estudiar, entonces no puede aprender, no puede funcionar en la vida social, le va mal económicamente, problemas de autoestima, etc. Y entonces se transforma en un gran problema ocupacional. Ustedes a lo mejor han escuchado hablar que la causa más común de deshabilidad, de falta de trabajo, de estar crónicamente enfermo en el ámbito laboral es justamente la depresión, acompañada también del dolor de espalda. El dolor de espalda y la depresión van muy juntos. Son las causas principales, ocasionan billones de euros en pérdidas laborales. Ahora, la asociación entre ideas suicidas y antidepresivos comenzó a observarse desde el primer momento en que se hicieron estudios clínicos. En el primer estudio clínico con la imipramina, que es el primer antidepresivo que se usó en el año 58, ya el autor empieza a mostrar que puede haber un aumento de riesgo suicida. Esto ya se había observado hace muchas décadas. Luego la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, alerta a los médicos y les dice, pasa lo siguiente, cuando una persona está deprimida, está muy difícil con un sistema motor muy bajo, no puede moverse, no tiene ganas de nada. Cuando el tratamiento comienza y los antidepresivos son eficaces, al principio esa persona recupera una energía. Si bien la depresión no se ha resuelto totalmente, entonces todavía tiene ideas suicidas, lo que ocasiona, paradójicamente, que esa persona tenga ahora las ganas y la capacidad de capaz cometer un atentado y desafortunadamente morir en el suicidio. Es decir, que el mismo beneficio del tratamiento podría ocasionar esa situación. En los 90s empiezan a haber publicaciones con reportes aislados, algunos reportes de jóvenes, algunos reportes de adultos, y comienza de nuevo a haber esta preocupación con la asociación entre el suicidio y el uso de antidepresivos. Sin embargo, años más tarde se realiza un metaanálisis. Ustedes saben que eso es la confluencia de un montón de estudios clínicos que estadísticamente se relacionan para tener mayor poder estadístico, y este estudio aseguró a muchos médicos de que la fluoxetina, que era el Prozac, el antidepresivo más común,
realmente no se encontró una asociación con el suicidio, y esto, por supuesto, reaseguró al ámbito médico. Sin embargo, a principios del 2000, la FDA, que es la Asociación Americana, el organismo estatal americano, que se encarga de la farmacovigilancia, es un organismo que está encargado de asegurar que los remedios que se utilicen sean seguros para la población, o que al menos los riesgos sean bien conocidos. La FDA comienza a preocuparse un poco por estos reportes y empieza a pensar que a lo mejor hay una asociación con ideas suicidas. Al mismo tiempo hay otro fenómeno. Ustedes saben que las compañías farmacéuticas, cuando inventan un remedio nuevo, tienen una patente para usufructuar los beneficios protegidos de esa enfermedad por un tiempo determinado. Generalmente son 20 años, ellos pueden vender ese remedio, no tienen competencia. Al cabo de ese tiempo pueden aparecer otros medicamentos que le hacen competencia, y eso es legal. Por lo que a la compañía farmacéutica le conviene siempre extender la patente. También se sabía que el metabolismo de las personas adultas es distinto del de las personas jóvenes. Sin embargo, como los estudios clínicos cuestan mucho dinero, no se hacían estos estudios en personas jóvenes. Por lo que al gobierno se le ocurrió la idea de incentivar a las compañías farmacéuticas para que hicieran estudios en personas jóvenes, diciéndole: inviertan el dinero, hagan los estudios en los jóvenes y nosotros le extendemos la patente en el uso del medicamento. Por eso, alrededor de esta época empezaron a haber una serie de estudios clínicos en jóvenes que antes no existían. La FDA entonces le pide a Glaxo, que fue la primera que hizo estos estudios con un remedio que se llama paroxetina, y en Estados Unidos Paxil, le pide datos. La compañía farmacéutica le proporciona datos que ocasionan cierta preocupación, porque existe esa asociación entre comportamiento suicida y el uso de antidepresivos. Ahora, entiéndeme bien, esta asociación solo se encuentra en estudios clínicos. Quiere decir, hay un grupo de pacientes a los cuales se administra la medicación, otro grupo de pacientes a los cuales se les administra un placebo, o también se llama una píldora de azúcar, un simulacro de remedio. Y luego se comparan los dos grupos. Y lo que se vio es que los pacientes que tomaban el remedio activo tenían más ideas suicidas de los que tomaban ese remedio falso. Entonces, esto no es en pacientes en el consultorio de los médicos, sino específicamente estudios y ensayos clínicos. Glaxo le reporta a la FDA, así como al par británico, que existe esta preocupación. Los británicos rápidamente prohíben el uso de estos antidepresivos en jóvenes a cualquier médico que no sea especialista. Los médicos generalistas no lo pueden usar. La FDA es más cautelosa y dice: bueno, vamos a estudiarlo un poco más, porque no estamos seguros si esto es cierto o no, vamos a pedir más datos, vamos a revisar todos los estudios. Le pide los datos a todas las compañías farmacéuticas y empiezan a hacer la investigación necesaria. Ocurre entonces que se dan cuenta que todos estos estudios son distintos, porque son distintas compañías, distintos métodos, distintos tiempos, y lo que ocurre entonces es que es difícil de comparar un estudio con otro. La FDA entonces le pide a la Universidad de Columbia que construya una escala que de alguna manera pueda reanalizar los datos de estos estudios múltiples y homologar los hallazgos. Entonces la FDA comienza a estudiar todo de nuevo basado en esta escala de Columbia, de la Universidad de Columbia. Y estudian 24 estudios con 9 fármacos, más de 4.500 pacientes, y entonces lo que evidentemente confirman es que de 1 a 3 pacientes que tomaron el remedio activo comparado con los que tomaban el remedio placebo, tienen mayor incidencia de comportamiento suicida. Ahora, claramente es que no hubo ninguna muerte en estos estudios. Cuando se habla de comportamiento suicida, se habla de idea suicida,
se habla de intento de suicidio, se habla de amenazas de suicidio, pero no hubo ninguna muerte. Esto es importante destacarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando empieza a haber esa corriente entre los académicos y los miembros de la FDA, esto empieza a ocasionar una preocupación, porque si de pronto los remedios que utilizamos para evitar el suicidio causan el suicidio, bueno, ahí se arma un revuelo tremendo, una gran preocupación. Entonces esta no era información para diseminar sin criterios, había que estar muy seguros. Entonces se comienza a haber críticas sobre la metodología que utiliza la FDA. Una de las críticas es la siguiente: para que los hallazgos estadísticos de un estudio sean lo más verdadero posibles, el estudio tiene que haber sido diseñado para obtener este tipo de conclusión. Cuando se hacen análisis de datos con estudios que no fueron diseñados para observar ese problema, se llama un análisis post-hoc. Esto quiere decir que estos análisis tienen cierto problema de credibilidad estadística. Si hubiéramos analizado 24 estudios con 9.000 pacientes diseñados para probar si había asociación entre comportamiento suicida y uso de antidepresivos, acá los datos serían más creíbles. En este caso, el comportamiento suicida es simplemente un efecto adverso que se observa y es digno de observar, y por supuesto hay que tener mucho cuidado. Pero los críticos de la FDA dicen, bueno, esto capaz que no es lo que pasa en el tratamiento corriente de pacientes y simplemente es un artefacto estadístico de estos estudios. También observan que las diferencias en metodología entre los distintos estudios, a pesar de la escala de Columbia, tal vez no hayan podido homologar este tipo de hallazgos de manera concreta. Y además ocurre otro fenómeno muy interesante. Como ustedes recuerdan, se comparan pacientes que toman el remedio con pacientes que toman una píldora falsa. Claro, lo que ocurre es que no se ha monitoreado adecuadamente si esos pacientes tomaban el remedio o no. Entonces puede haber ocurrido que aquellos pacientes que decían que tomaban el remedio, y nos preocupa porque tomaban el remedio y luego tienen comportamiento suicida, en realidad no estuvieran tomando el remedio, no fueran adherentes al tratamiento. Entonces estamos observando un grupo que nos dice que toma el remedio, pero nosotros no hemos comprobado que lo ha tomado. Lo que ha podido haber ocurrido es que en realidad esos pacientes no estaban tomando el remedio y entonces eso era lo que ocasionaba el comportamiento del suicidio. Al tener la depresión no tratada, había ideas suicidas. Entonces hay un montón de críticas con respecto a estos datos y empieza a haber dos corrientes. Una que está preocupada por el uso de antidepresivos y una que está menos preocupada por eso que por la ausencia de tratamiento. En Estados Unidos, la FDA, como les mencioné, tiene el deber de alertar a la población y a los médicos sobre los riesgos de tratamiento. Hay distintos tipos de alertas, hay preocupaciones, hay menciones. El alerta más importante se llama el Black Box Warning, es el alerta de caja negra. Se llama así porque este alerta está encuadrado en una caja negra. Y esto la FDA lo impulsa cuando la posibilidad de un efecto adverso es tan seria que indefectiblemente debe ser considerada por el médico y debe ser propuesta al paciente para que el paciente decida en ese procedimiento de consentimiento informado que hablamos si el tratamiento le conviene o no. La FDA, a pesar de las críticas, procede con el establecimiento de la caja negra. En un principio, en 2004, la alerta se hace solo para pacientes menores de 18 años, donde se le dice a los médicos, cuidado, hay una posibilidad de asociación con suicidio. Esta luego se extiende a la población de hasta menores de 24 años con el mismo alerta. Acá está la caja negra, como ustedes ven, está recuadrada. Esto es algo que en Estados Unidos, no intenten leer lo que está dentro, se los voy a explicar en un minuto,
Pero esto es lo que el paciente recibe cuando va a buscar su remedio. Lo primero que ve en ciertos documentos que le entrega el farmacéutico es esta caja negra. Y lo que dice es bastante preocupante, y ahora se los voy a contar. En España existe un organismo gubernamental parecido a la FDA que se llama la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y no tiene un procedimiento de caja negra, pero sí alerta al ámbito profesional por algo que se llama la nota informativa sobre el uso de antidepresivos en niños y adolescentes. Y entonces explica que la fluoxetina es el único fármaco autorizado para menores en España y que estos antidepresivos solo deben usarse en pacientes en los cuales otro tipo de terapias hayan fracasado. O sea, se alerta, en España también existe la dificultad o la preocupación, pero es un poquito menos dramático que esta caja negra de la cual hablamos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice la caja negra, que es objeto de preocupación y vamos a detallar en los próximos minutos? La caja negra le dice al paciente, fíjense que en estudios clínicos de corta duración hubo una asociación entre comportamiento suicida y pacientes que tomaban el antidepresivo. Se le explica a la familia que esto ha ocurrido. También se le dice que la depresión en sí tiene riesgo suicida, o sea que hay que valorar el beneficio y el riesgo. Se le explica a la familia que los pacientes deben ser monitoreados por el médico de manera continua, es decir, se le alerta que si un médico le dice a la familia vengan dentro de 3 meses, esto no es adecuado, tiene que haber un monitoreo constante para poder reevaluar ese riesgo suicida. Y se recomienda entonces que los pacientes y las familias estén en contacto permanente con sus médicos para evaluar este riesgo. De aquí es que surgen estas dos opiniones diametralmente opuestas. Por un lado tenemos el grupo de médicos y académicos que dicen es bueno que haya existido la caja negra porque esta alerta va a proteger a los pacientes de un remedio que tiene efectos adversos bastante problemáticos y además un remedio que no pensamos que funcione muy bien en la adolescencia. El otro grupo dice, momento, si nosotros publicamos esta caja negra, va a haber una preocupación con respecto a los médicos de tipo legal, van a dejar de recetar los antidepresivos y va a haber un efecto paradójico, porque al haber menos antidepresivos, los pacientes van a tener más depresión y por ende pueden llegar al suicidio por falta de tratamiento. Vamos a ver en los próximos minutos algunos estudios clínicos que están en pro y en contra de estos campos. Sin embargo, esta dinámica, este debate ha sido constante y bastante apasionado en un grupo de profesionales que son calmos, que somos los psiquiatras de niños. Nosotros hablamos de jugar con los niños en terapia, no tenemos generalmente ningún tipo de pasión, pero esto ha sido realmente por varias décadas ya el objeto de muchas peleas y vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Entonces la primera pregunta es, a ver, ¿estos remedios, los antidepresivos, sirven o no sirven? Porque obviamente si hay un remedio que tiene un efecto adverso bastante problemático, si además de ello no es efectivo, ¿para qué recetarlo? Entonces se hicieron varios estudios metaanalíticos concentrando todos los datos de cientos de estudios y se llegó a la conclusión que los tricíclicos, que es esa clase vieja de antidepresivos que les mencionaba hace unos instantes, estos no funcionan para la adolescencia. La diferencia entre el placebo y el tricíclico en los estudios clínicos no hay diferencia, por lo tanto no deben ser usados en la adolescencia. Sin embargo, los no tricíclicos de la clase del Prozac, estos en los estudios clínicos muestran una pequeña pero estadísticamente significativa diferencia, lo que se comprueba entonces que sí son efectivos en la adolescencia. Y cuando hay un metaanálisis de otros estudios que no miran simplemente a una diferencia estadística entre un agente y otro, sino a la mejoría, a la remisión y a la mejoría, se ve que la fluoxetina en la adolescencia ocasiona beneficios.
Entonces, por este lado, es concreto, los antidepresivos en la adolescencia sí funcionan. Ahora, ¿qué me pueden contar ustedes de lo normal y lo común que es el comportamiento suicida en los jóvenes? A lo mejor ustedes no saben, causa sorpresa, encontrar que las ideas suicidas en los adolescentes normales son bastante frecuentes, muy comunes, más de lo que uno puede esperar. Este gráfico les muestra en rojo las niñas adolescentes y en azul los varones. Y hay un sondeo que hace el gobierno americano cada 2 años, donde se pregunta a las escuelas secundarias una serie de comportamientos de riesgo. Ustedes ven aquí que casi hasta el 20% de las estudiantes adolescentes reportan ideas suicidas y hasta un 8% han intentado matarse. Con los varones es un poquito menor, pero es más de lo que uno podría pensar. Una quinta parte de los adolescentes piensan en suicidio. Esto se ve en otros estudios también. Vamos a ir un poquito más rápido con esto. ¿Qué ocurre con las tasas de suicidio en general? Lo que se ha observado es que por muchas décadas, 70, 80, 90, las tasas de suicidio en general habían estado bajando. Pero luego, alrededor del año 2000, empiezan a subir y categóricamente se ha establecido que en los últimos 10 años las tasas de suicidio, las que les muestro acá son en Estados Unidos, han aumentado. No se sabe bien por qué, pero hay más gente que comete suicidio que antes. Si hacemos una comparación más específicamente con el grupo etario jóvenes niños y comparamos 2 países, Estados Unidos y Holanda, observamos lo mismo, que por algunas décadas la tasa de suicidio en jóvenes había bajado y luego, alrededor del 2004, que coincidentemente es cuando se impone esta caja negra, las tasas de suicidio empiezan a aumentar, tanto en Estados Unidos como en Holanda. ¿Qué pasa en España? En España, el suicidio en general en todas las poblaciones, grupos etarios, está aumentando bastante en los últimos 30 años, hasta que hubo un punto en el año 2008 donde más gente muere por suicidio que por accidentes de tránsito. Esto a ustedes a lo mejor lo leyeron en el diario hace unos años. Pero si vemos en los grupos etarios de los adolescentes, se ve que en los últimos años los jóvenes, el porcentaje o el número de suicidios en jóvenes ha aumentado bastante en adolescentes. No se sabe bien por qué, esto se ha observado. Si bien España está considerado como uno de los países de menor tasa de suicidios, a pesar de haber 3.000 y pico de suicidios por año, es una tasa menor entre los países más con menor suicidio, mientras que Estados Unidos está entre los países con mayor suicidio, los países en desarrollo. ¿Cuáles son las diferencias entre estos países? No se sabe bien. Se habla de religión, se habla de dieta, se habla de estrés, de problemas socioeconómicos, en fin, no está claro por qué. Y una de las diferencias simplemente puede ser que realmente las tasas de suicidio no se manejen bien. Por ahí hay países que no reportan bien, entonces aparecen como bajos. Pero de cualquier manera España se considera entre los países más bajos. Entonces hemos visto las tasas de suicidios en general. Estos son suicidios completados, gente que ha muerto por suicidio. Una de las preocupaciones de los que están en contra de la caja negra es que la caja negra iba a ocasionar una disminución en las recetas, porque los médicos van a estar preocupados si no quieren recetar. Entonces, este gráfico lo que les muestra es la progresión del número de recetas. La línea negra llena son recetas en menores, en jóvenes. Y entonces ustedes ven que mientras el número de recetas de otros grupos etarios más o menos se mantienen constantes, en los jóvenes disminuye precipitadamente el número de recetas de antidepresivos. Esto es en Estados Unidos. Si comparamos Estados Unidos con Holanda en este estudio, se observa lo mismo, que a partir del 2004 más o menos bajan el número de recetas prescriptas o recetadas a jóvenes. Ahora, estos estudios no consideran
por qué se recetó un antidepresivo. Una de las preocupaciones que hace que a lo mejor los antidepresivos se recetan para cosas que no hacen falta. Entonces, estos datos van a favor de la preocupación de los que están en contra de la caja negra, ¿verdad? O sea, de alguna manera documentan que hay menos recetas. Sin embargo, otro estudio hizo la siguiente comparación. La línea llena, de nuevo aquí, que está más baja, en ambos gráficos de la izquierda a la derecha, es el número de recetas en jóvenes. Entonces, en el gráfico que está a la izquierda, lo que se ve es que el número de recetas ha bajado, el número de recetas en general. Sin embargo, en el gráfico que está del lado derecho, la línea inferior lo que hace es comparar o describir el número de recetas que se recetan por depresión mayor. Es decir, las que están recetadas específicamente para la indicación de la depresión. Y esto muestra que en estos casos no solo no ha disminuido, sino que hasta ha aumentado. Esto justifica a los que están a favor de la caja negra, que dicen, bueno, ahora solo los que realmente necesitan estos remedios son los que lo obtienen. ¿Qué pasa en España? Está un poco menos estudiado esto, pero lo que ustedes ven en el gráfico es que en los últimos años, con excepción del escitalopram, que es la línea violeta que ha realmente tenido una disparada enorme, el resto de los antidepresivos más o menos están en la misma categoría. Se observa una pequeña disminución alrededor del 2004, pero no se sabe si es estadísticamente significativa o no. ¿Qué pasa con los antidepresivos y los jóvenes en España? No hay mucho estudiado, hay solamente 2 estudios. Peiró, en Valencia, documentó en el año 2003 que había aproximadamente 1000 adolescentes tomando antidepresivos. Y haciendo una extrapolación de los datos, dice que seguramente en toda España habrá unos 10.000 pacientes tomando antidepresivos. Comparado con Estados Unidos es un número muy bajo. Mientras que Rey, en Barcelona, hace un recuento en el área de Cataluña y dice, solo en Cataluña hay más de 4.000 jóvenes, por lo que ese número que encontró Peiró de 10.000 parece bajo. Debe haber mucho más de 10.000 adolescentes en España. Pero más que esto no sabemos bien lo que ocurre. Este tema de las recetas, de la asociación entre tasa de suicidio, se trata de estudiar de varias maneras distintas. Este estudio es muy interesante porque propone lo siguiente. Dice, los envenenamientos o sobredosis con psicotrópicos son una indicación de las tasas de suicidio. Proponen eso. Y este estudio concentra en las salas de emergencia la cantidad de pacientes que llegan a la sala de emergencia con sobredosis o envenenamiento. En los 2 recuadros que tienen, en el medio de cada recuadro hay una barra gris. Esa banda gris es el momento en el cual, esta barra gris acá es el momento en el cual se hace la caja negra. En el primer gráfico que vemos es el uso de antidepresivos en total. Entonces, habíamos visto que el uso de antidepresivos había estado bastante aumentado. Y se predecía, y esta es la línea roja, se predecía que el uso de antidepresivos iba a continuar aumentando. Sin embargo, en el momento de la caja negra, lo que se ve es que el uso de antidepresivos baja. Esto coincide con los otros datos que les había mostrado antes. En vez de seguir aumentando como se predecía, han bajado. En el caso de los envenenamientos con psicotrópicos, esto coincide con las tasas de suicidio. Estaban bajando en las últimas décadas. Y entonces se predecía, en la línea roja, que iban a continuar bajando. Sin embargo, al momento en que, a partir de la caja negra, estos intentos de envenenamiento aumentan en frecuencia. Estos autores concluyen que la caja negra no fue buena porque ocasionó un aumento en los envenenamientos. Todo lo que les estoy mostrando son estudios, no hay ninguna verdad axiomática aquí. Son todos estudios que están a favor o en contra, pero nadie ha tenido la verdad y nosotros como médicos, como profesionales, tenemos que tomar toda esta data
y hacer nuestras propias conclusiones, que es lo que vamos a tratar de hacer un poquito más tarde en unos minutos. Acá hay otra manera de ver el tema, que es la relación entre el uso de antidepresivos y la tasa de suicidio. Lo que ustedes ven aquí, en verde, es el año 1990 y en azul es el año 2000. Lo que vemos entonces es que en el año 1990 había una tasa de utilización de antidepresivos de 12.62 y una tasa de suicidio de 10.94. En el año 2000, el uso de antidepresivos aumenta bastante. Y lo que ocurre entonces es que la tasa de suicidios disminuye. Esto estaría a favor de decir que los antidepresivos ayudan al suicidio, ayudan a prevenir el suicidio y no a cometer el suicidio. La controversia continúa hoy, de esta manera apasionada de lo que les estaba contando. Este año se han publicado varios estudios proponiendo a favor de la caja negra, la preocupación de los antidepresivos y otras contestaciones a los estudios diciendo que están equivocados. Y por ejemplo, en el British Medical Journal, que es un referente de la psiquiatría y la medicina en el mundo, se propone este debate. Entonces tenemos un dilema clínico. Tenemos la FDA y otros organismos internacionales alertando sobre el uso de antidepresivos. Sabemos que el suicidio es una causa de muerte frecuente en adolescentes. Sabemos que la depresión es muy asociada con el suicidio. Entonces tenemos un dilema clínico. El paciente se nos presenta en nuestra consulta y ¿ahora qué hacemos? Tenemos la caja negra y tenemos al paciente deprimido. Como todo en medicina, lo mejor es revertir al proceso de consentimiento informado. La medicina no es una ciencia exacta. Tenemos que tener una alianza con el paciente que nos permita juntos llegar a una conclusión y que el paciente y la familia tengan toda la información posible para poder llegar a una conclusión adecuada. Entonces, las guías profesionales de práctica, que les había comentado hace unos minutos, dicen que como todo otro remedio en jóvenes hay que tener cautela. Solo se utilizan los remedios, y esto se aplica casi a cualquier enfermedad, salvo límites como la diabetes juvenil, donde sin la insulina es imposible sobrevivir. Pero la mayoría de las otras enfermedades, los médicos, los pediatras tienen cautela. Y entonces se recomienda que los antidepresivos solo se utilicen o en las enfermedades más graves o en aquellas donde la psicoterapia no haya surtido efecto. Entonces, claramente, cuando la depresión es mínima, no hay un rol para los antidepresivos, se utilizan las psicoterapias. Cuando la depresión es severa, sin duda alguna, los antidepresivos deberían presentarse como una alternativa de tratamiento a la familia, conjuntamente muchas veces con la hospitalización. Luego, donde hay un poco un área gris, o en mi slide un área naranja, es el tema moderado, porque si la depresión es moderada, ¿qué hacemos? Entonces, lo que conviene aquí es tratar de subclasificarla. Si la depresión es moderada, pero tiende a ser leve, orientémonos hacia la psicoterapia. Y si es moderada, pero tiende a ser severa, empecemos a hablar con la familia del tratamiento de antidepresivo. ¿Y cuáles son los elementos que habíamos visto al principio de este consentimiento informado? Bueno, por supuesto, el diagnóstico de depresión. Los riesgos de no tratar son muy importantes, porque es esencial que la familia entienda que la depresión no se va a ir, no va a desaparecer si no se hace algo, y eso trae consecuencias serias. También deben discutirse los riesgos y los beneficios de los antidepresivos, así también los riesgos y beneficios de tratamientos alternativos. Entonces, en ese slide que yo les había mostrado de qué es lo que contiene la caja negra, es revisar con la familia, repasar con la familia cuál es el contenido de la caja negra e ir punto por punto, ir presentando propuestas. Cuando la caja negra dice que hay un aumento de suicidio, pero esto es en pacientes con corta duración, en estudios clínicos, y no ha habido ninguna muerte, se proporciona una información que puede llegar a asegurar a los pacientes de que esto que dice la caja negra no es un absoluto 100%. Cuando la
caja negra alerta sobre la depresión como riesgo de suicidio, es importante presentar que eso puede ser una secuela. Y contratar, hacer un contrato con la familia de cuántas veces la familia tiene que contactarse con nosotros, porque no es solo el tema de el médico le dice a la familia venga dentro de 3 meses. La familia a lo mejor no tiene la capacidad o la disponibilidad de poder asistir al médico. Es importante que se le diga a la familia tienen que venir, tienen que traer al paciente para que yo lo vea y lo pueda evaluar. Y proporcionarle a la familia un contacto de emergencia, sea un teléfono o guardia, donde puedan contactarse en caso de que haya ideas suicidas. Los otros tratamientos alternativos que existen para la depresión tampoco son demasiado eficaces. La monoterapia de psicología, de psicoterapia, si bien es muy buena para la depresión mínima y siempre debe ser conjuntamente administrada con la medicación, como monoterapia, quiere decir solo psicoterapia para un paciente deprimido adolescente, no es muy efectiva. Probablemente también porque un paciente agitado, nihilista, agresivo, es casi imposible poder tener una sesión de psicoterapia. Y los otros fármacos que existen también tienen efectos adversos muy difíciles de controlar. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Bueno, tenemos conclusiones no controversiales. Que la FDA halló que existe un aumento en el riesgo suicida en pacientes que toman antidepresivos, jóvenes, en estudios clínicos de corta duración, esto no tiene ninguna controversia, esto existe. Que la mayoría de los adolescentes que mueren por suicidio no han sido tratados también es una controversia importante. La tasa de suicidios ha aumentado últimamente, no hay duda alguna, lo demuestran todos los estudios que hemos presentado, y que los antidepresivos son efectivos en la adolescencia, esto es incontrovertible. Las conclusiones controversiales que ocasionan el debate son, por un lado, que el aumento del uso de los antidepresivos también aumenta el riesgo en la comunidad. Esto es controversial. Sabemos que lo aumentan los estudios clínicos. No sabemos si esto ocurre en los pacientes normales y comunes que uno ve en la consulta. Como tampoco se ha podido comprobar que una disminución de los antidepresivos ocasione suicidios. Vemos el envenenamiento, pero no vemos la tasa de suicidio aumentada. Lo que sí podemos decir sin duda alguna es que lo que debemos rescatar es que en la existencia de la caja negra y las otras advertencias que han ocasionado organismos internacionales no debe eliminar a los antidepresivos como un elemento más que se debe presentar a la familia de jóvenes deprimidos como posibilidad de tratamiento. Con esto concluyo la charla y los invito a que hagan alguna pregunta si es que la tienen. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar. Yo antes no me he presentado. Yo soy codirectora del Máster de Evaluación Psicológico y Penitenciaria, junto con Javier Urra, que es cosa su asistencia porque está dando clases en este momento precisamente aquí. Así que ese es el motivo por el que Javier no está aquí con nosotros. Supongo que a Javier le conocéis todos. En primer lugar, darle las gracias al doctor Kaplan. Como veis, es un gran orador, porque nos ha estado aquí, yo estaba viendo ahí unas caras, pero todo el mundo, casi todo el mundo atento hasta el final. Y bueno, el tema que nos ha explicado él es un tema, como psicólogos, que estamos también en el tema del tratamiento fundamentalmente de la psicoterapia, adolescentes, en combinación con el tratamiento farmacológico, como tú decías. Pero a mí me interesaba, en principio, si nos podías comentar, en Estados Unidos hay realmente programas para prevención de suicidio, se habla del suicidio en los medios de comunicación, porque yo tengo la sensación de que en España, no sé la opinión que tenéis, pero en general hay un poco de tabú en relación a hablar del suicidio, es decir, todos los profesionales tenemos muchísimo miedo delante de un micrófono de un periodista, oiga, y es verdad que se suicida mucho la gente, que se suiciden, porque parece como que hubiera como un efecto llamada, que todo hablar de suicidio, cuando en una familia hay un suicidio, de hecho es un poco tabú,
Aquí tuvimos un caso de la hermana de, creo que se puede decir porque salió en la prensa, ¿no?, de la hermana de la princesa Sofía, de la reina Leticia, ¿no? Y entonces es como un tema como que queda ahí enclaustrado, del que en general la gente no habla. Sí, lo que preguntas, Blanca, tiene muchas ramificaciones. Lo primero es el tema de la salud mental como tabú, de que en general en muchos países, España es uno de ellos, está luchando mucho contra el tabú de la enfermedad mental, es decir, la vergüenza, el estigma, muchas veces inclusive culpar al paciente. La depresión no es una enfermedad, sino que es una debilidad. Es como que el paciente, cuando el paciente está acostado y no se puede levantar de la cama porque está muy deprimido, como que uno le dice al paciente, bueno, pero levántate y anda. Y lamentablemente ese tipo así de psicoterapia breve, levántate y anda, no funciona. Estados Unidos tiene muchos programas para desmistificar y convertir a la salud mental en un proceso de salud y a la enfermedad mental en una enfermedad. No hemos tenido tiempo, pero si quieren ver la clase en el internet, hablamos mucho de los neurotransmisores, de por qué ocurre fisiológicamente, pensamos que ocurre la etiología de la enfermedad mental, y no es porque uno quiere tener, porque le gusta, es una enfermedad como cualquier otra. Por otro lado, existe, entonces importante en Estados Unidos, mucho trabajo donde se ha desmitificado el tabú cada vez más con respecto a la enfermedad mental. El otro tema que existe es dual y difícil de poder entender 100%, que es el siguiente. Existía un tiempo en que los médicos pensaban, no le vamos a preguntar al paciente si es suicida o no, porque si le preguntamos, le estamos metiendo ideas en la cabeza. Si le hablamos de suicidio, eso le va a hacer pensar que se tiene que suicidar. Bueno, esto está totalmente desmitificado, como le mostré, los adolescentes normales piensan en suicidio todo el tiempo. Entonces, o no todo el tiempo, pero 20% de ellos piensan en suicidio. Lo que quiere decir que es imposible, por preguntar, hacer que una persona se suicide por el hecho de preguntar. Y lo que se ha descubierto también es que si nosotros le preguntamos a alguien y nos dice, sí, qué suerte que me pregunta, o qué bien que me pregunta, no tenía nada con quién hablarlo, tengo mucho deseo de muerte, eso nos ayuda a nosotros a proporcionar un tratamiento, porque entendemos que la persona está depresiva. Entonces, preguntarle al paciente, sí, siempre, todo el tiempo, en cada visita, salvo que no esté proporcionando un tratamiento psicoanalítico 5 veces a la semana, pero en cualquier consulta psiquiátrica, cada vez que viene el paciente, se pregunta y se investiga. El segundo punto es un poquito distinto, que se llama el efecto copia. El efecto copia es cuando sale en el diario que una adolescente se ha suicidado en un campus, en un college. Lo que se observó es que inmediatamente después aparecen casos de suicidio que no estarían predecidos por la estadística, son más de los que debería haber. Se empezó a pensar entonces que hay un efecto copia, es decir, se copia porque se ve, y entonces se pensó que en realidad lo que ocurre es que aparece como una glorificación del adolescente suicida. El tal nombre en el diario, aparece la foto, es como si se hiciera una especie de altar público, y algunas personas con enfermedad depresiva tienen muy poca autoestima y ven eso como una manera de poder llegar a la población, de hacer fama. Obviamente están pensando con una discapacidad cognitiva, el pensamiento no es coherente, pero están sujetas a un pensamiento descontrolado. Entonces lo que se habló con la prensa en Estados Unidos es cuando hay un adolescente que se suicida, no publicar, lo mínimo, no publicar el nombre, tratar de desglorificar una reseña, y esto ha disminuido mucho ese efecto copia. O sea que, pero esto es un poco distinto, es en los medios sociales. También el efecto copia existe, lamentablemente, con los asesinatos en masa.
especialmente en escuelas, cuando adolescentes van con sus armas de fuego, matan a gente, existe el efecto copia. 1 y 2 semanas después aparecen otros sucesos similares. Entonces, con la prensa lo que se habla es no se glorifique esto, no se publique tanto. Lo que no quiere decir que no se deba preguntar al paciente y que aparte no se tenga que trabajar con la comunidad desmistificando, hablando del suicidio como un síntoma y no como una vergüenza. Alertar a la población, si tiene ideas suicidas, venga a consultarnos. Es más, programas de prevención tenemos muchísimos. La Universidad de Columbia, que es la que yo les comentaba, que desarrolló esta escala, también organizó un sondeo que se entrega a los adolescentes en muchas escuelas del estado de Nueva York, una especie de sondeo donde se les pregunta sobre si tienen ideas suicidas o no. Eso luego se valora y si el paciente tiene ideas suicidas, entonces se lo deriva a un profesional para que lo pueda tratar. Y todas las maestras en casi todos los estados de Estados Unidos tienen como obligación y parte de su ejercicio profesional deben tener 2 horas por año de clases sobre identificación de suicidio para que puedan prevenir, para que puedan estar alertas a los síntomas. ¿Tenéis alguna pregunta para el doctor Kaplan? Con respecto al efecto copia, no fue demostrado que sí que aumenta en el momento la tasa de suicidios, pero en el tiempo ese número de suicidios se mantiene estable. Es decir, precipita unos suicidios que se iban a dar posteriormente. Sí, esto es el mismo debate parecido al de si aumenta el suicidio con antidepresivos o no. Lo que tú dices es cierto, hay estudios que muestran que a lo mejor no es el número total el que aumenta, pero sí sabemos que la tasa de suicidio ha aumentado categóricamente en los últimos 10 años y que parte de esa explicación puede llegar a ser el efecto copia. El efecto copia se ha multiplicado tremendamente, ya no es el aviso en el diario, Facebook, Twitter, todo lo que sea, pero masivo, y el descontrol ese aparentemente la población susceptible puede llegar a tener el acceso al suicidio. Por lo que entonces, si bien algunos estudios dicen, bueno, estos se habrían suicidado de cualquier manera, indiscutiblemente la tasa ha aumentado y no sabemos por qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿En qué estado tienen mayor suicidio de adolescentes? ¿En qué estado? ¿En Estados Unidos? Existe la casuística, no la tengo presente en este momento, si me das tu dirección de correo yo te la mando, pero existe. Generalmente hay, por ejemplo, estados rurales donde hay mayor suicidio. ¿Qué ocurre? Hay una asociación entre 2 o 3 factores: alcoholismo, acceso a armas de fuego y drogadicción. En estos estados, el aumento de suicidio, por ejemplo, tenemos un problema tremendo ahora con la resurgencia de la adicción a opiáceos, y entonces esto ha aumentado la tasa de suicidios, pero inimaginable. Hay un estado, New Hampshire, donde están desesperados con la cantidad de muertes que se han ocasionado por este tipo de problemas. Entonces hay una variación, pero en general es más o menos parecida a eso alrededor del 10 por 100.000 que había mostrado una estadística en todos Estados Unidos. Pero hay ciertas variaciones. ¿Suelen mantener relación al número de pacientes? Perdona, un poquito más alto. En el tiempo, ¿suele mantener una relación el número de suicidios, por ejemplo, que hay en adultos con el número de suicidios en adolescentes? Digamos, si tu pregunta es si se mueven conjuntamente, aparentemente se mueven conjuntamente. Todos los grupos etarios han aumentado su tasa de suicidio. En todos los grupos se ve esto. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Nos harías el favor de levantarte? Sí, para verte mejor y verte mejor. ¿Sobre qué edad en menores suele aparecer la desgracia de suicidio?
¿Sobre digamos, qué edad? la pregunta es en qué edad o si hay edades a lo mejor donde no hay suicidio o a qué edad empieza a aparecer. Una pregunta muy interesante. Hasta hace unos 20 años, 25 años, ni siquiera se consideraba la posibilidad de suicidio en pacientes de menos de 14 años. No se consideraba tampoco que existiera la depresión en menores de 14 años. Sí se sabe que hay una diferencia fundamental entre los mayores de 10 y los menores de 10. Los mayores de 10 años ya empieza a aparecer una tasa de suicidio que es estadísticamente significativa. En los menores de 10 son casos aislados, porque aparte esto tiene mucho que ver. La mayor causa de muertes en niños son accidentes, son chicos que se caen de un balcón o pasó algo, un accidente. Y es difícil clasificar, porque hay estudios que dicen que el suicidio, la idea suicida sí existe en el niño. El niño dice, yo me quiero morir para ir al cielo, estar con mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que ocurre es que el niño no tiene un concepto de lo que es la muerte, porque eso parece, no sabe, por ahí va al cielo media hora y vuelve a la casa para la merienda. No tiene claro cómo es esto. Entonces, si bien la idea suicida existe y la muerte por accidente existe, hay algunos casos que sí, se documentó específicamente en niños de 5 años, pero es muy, muy, muy pequeña esa tasa, casi ínfima, pero existe. ¿Cómo deberíamos de enfrentarnos los psicólogos y las personas al ver algún riesgo de suicidio cerca? Porque hablamos de tabú, pero en psicología tampoco hay una asignatura que sea el suicidio, por ejemplo. ¿Cómo hay que afrontar eso, esa situación? ¿Qué hacer? Esta es una pregunta fundamental y le incumbe a cada psicólogo tener en cuenta la seguridad física de su paciente. Por lo que la prevención y la detección de las ideas suicidas debe ser parte de la relación entre el psicólogo y el paciente. Cualquier paciente que viene a la consulta, independientemente de cuál sea el diagnóstico, tiene un incremento del riesgo suicida. El suicidio es mayor en todos los diagnósticos de salud mental. La depresión, el alcoholismo, más grande, pero si tienes ansiedad también tienes más riesgo de suicidio. Entonces, en tu trabajo con el paciente debes preguntar, debes tener una idea si este paciente tiene riesgo o no y qué factores. Si está suicida, tiene armas en la casa, compró una soga, toma alcohol, tiene píldoras, remedios con los que se pueda suicidar, hacer una evaluación. Y si ese paciente presenta en el juicio del psicólogo un riesgo importante, habría que derivarlo a una sala de emergencia o una consulta importante con el psiquiatra, porque muchas veces la única manera de salvar a un paciente es hospitalizar. Pero se necesita una media de intentos. ¿Perdón? No se necesita una media de intentos, ¿no? Que yo recuerdo de haber estudiado en su día que había, no sé si era una media de 15, 30 intentos, media de intentos de suicidio, o sea, de suicidio. La pregunta es, ¿cuántos intentos hacen falta para morir? Es que dije... Sí. Ah, sí, sí. Sí, creo que por favor, creo que la cosa va por el tema un poco que en España no se ingresa tan fácilmente, va por ahí. Y eso ¿cuántos eso intentos cierto, hasta que hospitalicen a la persona? Ok, ahora ya entendí. Sí, Bueno, aquí hay cierto... ¿qué ocurre? En principio, esto depende de la práctica local, ¿verdad? Pero existe una diferencia científica muy importante. Nosotros decimos, no hay duda alguna que haber intentado suicidarse predice, está relacionado de alguna manera con el suicidio completo. Es decir, una persona que se suicida probablemente haya cometido o intentado suicidarse antes. Okay. No es muy fácil matarse. Okay. En general,
aunque vemos esa gráfica del suicidio que va aumentando, el suicidio es muy raro. Es un evento afortunadamente muy raro. Obviamente final, sin solución, terrible, pero como evento es poco frecuente. Por lo que, si bien el intento de suicidio está correlacionado con el final suicidio, existe una clase de pacientes que crónicamente intentan suicidarse. Entonces uno puede pensar que estos pacientes realmente son malísimos y no aprenden nunca cómo suicidarse porque hace 20 años que están tratando de suicidarse y no pueden llegar a su cometido. Sin embargo, lo que se piensa es que a lo mejor hay un grupo de pacientes que en realidad no quieren suicidarse, pero que es una manera de su patología, o hablan de esto, pero no cometen suicidio. El problema que tenemos es que no existe la ciencia todavía para poder diferenciar, no hay un test, si tú eres de los que se van a matar o de los que dicen pero no. Entonces, en Estados Unidos existe la práctica que de un paciente que dice que se va a suicidar o tiene un intento de suicidio, generalmente se lo hospitaliza. No hay un número, a ver, este es cual si te llegó la marca o te subió la cuota. No, se hospitaliza. Claro, Estados Unidos tiene recursos muy importantes. Si hay a lo mejor una ciudad pequeña donde hay un solo hospital psiquiátrico o médico y hay un paciente que ha hecho muchos intentos y la sala de emergencia lo conoce y sabe que este paciente en realidad no quiere, en fin, es un juicio médico. Pero no hay un número científico que diga, puedes intentarlo por 5 veces y en la 6ª te hospitalizamos. Porque muchas veces, aunque como digo, hay mucha gente que nunca aprende a suicidarse, hay mucha gente que lo aprende la primera vez y ahí no hay solución, ¿no? En los pacientes que, como comentabas antes, tienen a lo mejor baja autoestima y por tanto, baja autoestima derivada de la depresión y intentan llamar la atención a base de amenazas de suicidio, hay que tratarlos igual que, qué técnicas se puede desarrollar para tratar a esas personas Sí. que lo que buscan es una llamada de atención. Sí, en principio, toda persona que amenaza con suicidio es una persona que está altamente problematizada. Si bien a lo mejor no es una persona que llegue a morir por suicidio, el hecho de hablar de esto, de tener problemas de autoestima, de amenazar, ya indica que esa persona tiene problemas de autoestima severos, tiene problemas de relacionarse con los pares, no se puede, porque si ustedes piensan en las personas que a lo mejor han tenido algún contacto, a lo mejor ustedes han escuchado a alguien, no de punto de vista paciente, ya que todavía no han llegado a ese periodo profesional, todavía están siendo estudiantes, pero a lo mejor han tenido contacto. La persona que habla de esto, ustedes saben, es una persona que tiene dificultades. Entonces esa persona hay que ayudarla. Y la ayuda se llama tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico. Lo mejor es derivarlo. Toda amenaza, toda habla de suicida debe ocasionar una derivación a un profesional de la salud mental para que se pueda hacer la evaluación correspondiente. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Yo para finalizar, como estamos en un máster de evaluación psicológico penitenciaria, quería saber la tasa de suicidio, y creo que esto ya lo comentamos en la otra conferencia, la tasa de suicidio en personas encarceladas o en personas que están sometidas a un litigio judicial. ¿Tienes idea de si aumenta? Sí, como factor de riesgo, problemas legales son un factor de riesgo para el aumento de la tasa de suicidio. Teóricamente, las personas que ya están en un penitenciario, la mayoría de los penitenciarios en los Estados Unidos tienen un equipo de salud mental. Se trata de identificar cualquier persona que tenga un historial de salud mental y que haya amenazado con suicidio, se lo pone en una celda vigilada.
claro, hay muchas personas que no tienen historia de eso y al ser encarceladas les agarra una depresión profunda y se suicidan, pero por motivo del estrés tremendo que ocurrió post encarcelamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros allí, los que están identificados, se los pone con vigilancia para que no puedan atentar. No es difícil, si uno vigila a la persona 24 horas, no hay mucha posibilidad de que la persona encarcelada pueda suicidarse. También existe el colorario, que es el hecho de que muchas personas tratan de salir del sistema carcelario falsificando tal vez algún tipo de estrés mental para poder poder ser trasladados a un sistema que sea de menor vigilamiento. Lo vemos en las películas todo el tiempo, ¿verdad?, de que se tratan de escapar. Pero por otro lado, existe también esa falsedad. Es menor, no es totalmente normal, pero hay una psicopatía donde existe. En Estados Unidos, cualquier persona que amenaza suicidio se la trata como la verdad. Es verdad. Hasta demostrar lo contrario, cuando lo dicen, se le cree y se implementa un sistema de vigilancia o de tratamiento, una consulta psicológica en el sistema penal. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, remitiéndonos al tema de los reclusos, por ejemplo, hace poco se ha suicidado un preso que estaba en Alemania, ¿no? Pero había sido culpado de yihadismo y habían establecido una serie de intervalos de unos 30 minutos en vez de 15 minutos. Remitiéndonos a lo que usted había dicho al principio, ¿podría ser una causa jurídica en contra de esos psicólogos que han dicho que en vez de prestarle más atención le han dado el tiempo suficiente para que esta persona se quite la vida? Claro, ocurre lo siguiente: la medicina no es una ciencia exacta. Y entonces, como habíamos hablado antes, muchas veces el resultado no es el deseado, a pesar de que se otorga un tratamiento. En el paciente que es un recluso, yo dije, el tratamiento, el informe, el consentimiento debe ser obtenido la mayoría de las veces. En un recluso es un poco distinto. Esa persona está ahí en contra de su voluntad ya, de por sí. Su capacidad de poder acceder al tratamiento o estar de acuerdo es difícil. Obviamente había un periodo de riesgo, porque esa persona se lo puso con los chequeos de 15, de 30, de 45. Si la evaluación fue que esta persona tenía riesgo de suicidio, pero no lo suficientemente alto como para necesitar 24 horas continuadas. Obviamente el juicio que se emitió no sirvió, porque la persona se suicidó entre esos minutos, o sea que hubo una falla. Si esa persona tiene recurso legal para poder iniciar una acción judicial, en un hospital que esto ocurre, hay mucha gente que se suicida en hospitales a pesar de estar controlado justamente en este tema de los 15 minutos, de los 30 minutos o de la vigilancia continua. En un hospital en Estados Unidos sería probable que esto ocasionara una demanda. Sin embargo, si el médico explicó en su carta clínica que el paciente había hecho una mejoría, que había denegado ideas suicidas, que estaba cooperativo con el tratamiento, que aparecía como más relacionado con la gente, que por ese motivo, en su opinión, el riesgo suicida era menor y por lo tanto era importante disminuir el número de vigilancias, porque cada vez que uno vigila al paciente es un contacto tal vez un poco íntimo, agresivo, de ir a ver qué está haciendo, aumenta la paranoia del paciente, es decir, el propio tratamiento puede ocasionar efectos adversos. Si esto está totalmente documentado, es raro que esas acciones lleven a que el paciente gane el juicio, ¿verdad? Ahora, si el médico no documentó nada, ni dijo que había mejoría y simplemente, por ejemplo, dijo no tenemos suficientemente el número de personas para poder vigilar a este paciente, ahí ya habría un problema porque estaría desviado el estándar médico y el juicio se hubiera orientado tal vez a una falla, desviación del tratamiento. En la cárcel es un poco más complejo si esto tiene curso legal o no.
Y la última pregunta. Además de depresión, ¿qué otra enfermedad causa, o sea, es motivo de intentos de suicidio o de suicidios en adolescentes, niños? Los factores de riesgo son múltiples. Como les comenté antes, el diagnóstico de enfermedad mental, cualquiera que sea, ya implica un riesgo de suicidio. Sin embargo, las patologías que más riesgo tienen son la depresión, la enfermedad bipolar y el alcoholismo. Son tres, o abuso de sustancias, son tres de las patologías que más frecuentemente están correlacionadas con el suicidio. Interrumpimos aquí, les agradezco mucho su atención, han sido realmente muy generosos con su tiempo, espero que hayan aprendido hoy y que les sirva para sus carreras en el futuro. Muchas gracias.